Llegó el momento que muchos estábamos esperando. Después de años de investigación y de trabajo colaborativo con toda la cadena productiva, Corteva presenta una nueva forma de hacer agricultura, donde aquello que necesitemos para poder vivir sea cada vez más abundante y más sostenible. Llegó Sistema Enlist, una red de soluciones para el campo, pensada para cuidar los cultivos, integrando nuevas tecnologías de manera consciente y sostenible, con la comunidad y el medio ambiente. Sistema Enlist. Llegamos a un mejor futuro. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla técnica online de este ciclo que venimos desarrollando junto a la Facultad de Agronomía de la UBA. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la facultad, realmente para nosotros es un gusto poder trabajar en conjunto con la facultad en este proyecto, que nos permite poner a disposición de ustedes todo el conocimiento que se genera, no solo en la Facultad de Agronomía de la UBA, sino también en otras instituciones. Así que bueno, muchas gracias a la facultad. También quisiera agradecer a las empresas que nos acompañan hoy, Enlist de Corteva, Summit Agro y Rizospray Extremo de Rizobacter. Bueno, la charla de hoy va a estar abocada al reconocimiento y dinámica de emergencia de malezas problema. Va a estar a cargo de la ingeniera agrónoma doctora Débora Karina Cabrera. Débora es ingeniera agrónoma de la Facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Agronomía, y también hizo su doctorado en esa misma institución. Actualmente es docente de esa misma facultad, es asesora CREA y es miembro del proyecto de manejo sustentable de malezas que se lleva a cabo entre CREA y la Universidad Nacional de Tucumán. Así que bueno, la vamos a saludar a Karina. Hola Cari, ¿cómo estás? Hola, buenos días Renata, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este espacio. Así que cuando vos dispongas, comienzo con la charla. Bueno, yo te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación y te robo solamente un minutito para contarle a la audiencia que cuando Karina termine su charla, vamos a contar con un espacio de consultas al que podrán acceder mediante la herramienta Zoom. Cuando Karina termine, van a ver en el streaming una placa con un QR y un link. Entonces, leyendo ese QR o ingresando ese link, van a poder participar de una reunión con ella y hacerle las consultas que tengan sobre la temática. Así que, bueno, los esperamos luego de la charla de Karina en ese espacio. Bueno, Karina, no te robo más tiempo. Todo tuyo cuando quieras empezar. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía Renata, el título de esta charla es Reconocimiento y dinámica de emergencia de malezas problema. El objetivo de esta charla es que ustedes se lleven algunos tips, algunos conceptos o algunas características claves de las principales especies de malezas, tanto las de hoja angosta o pastos, gramíneas, como las de hoja ancha, latifoliadas, dicotiledóneas, para que tengan algunos conceptos prácticos, simples, de cómo poder reconocerlas a campo. Y también, a medida que vaya contándoles o mostrándoles las diferentes especies de malezas, también voy a ir mostrándoles los diferentes patrones de dinámica de emergencia de estas especies, los cuales van a poder observar que varían un poco a lo largo de nuestro país. Entonces, me parecía muy importante primero, para introducirnos en el tema, tener en cuenta que lo que es reconocimiento y dinámica de emergencia de malezas es solamente un pilar de todas las cuestiones, las herramientas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el manejo de un agroecosistema, en donde es muy importante, para tener en cuenta la envergadura del tema, es que nosotros tenemos presente cierto grupo de especies de malezas y no otro, porque nosotros, a través del manejo y a través de las condiciones ambientales, seleccionamos ese grupo de especies de maleza. Entonces, cualquier cambio que ocurra en ese sistema va a producir, a lo largo del tiempo, cambios en ese grupo de malezas.
Y es así que en el mundo existen 250.000 a 350.000 especies vegetales. Y bueno, uno se preguntará, y bueno, ¿cuántas de esas especies vegetales son consideradas malezas? Y por suerte ese número se reduce a unas 8.000 especies, lo que representa alrededor más o menos de un 3%, y si nosotros solamente tenemos que enfocarnos de ese número de especies malezas que existe a nivel mundial, en las que realmente son malezas problemas o son malezas importantes, podemos estar hablando de un 0,1% de todas esas especies vegetales que existen en el mundo, alrededor de unas 250 especies. Entonces, como ven, es limitado o acotado el número de especies sobre las cuales hay que enfocarse. Ahora, ese número de especies está filtrado, como les había dicho en un principio, por el manejo típico que se lleva en cada zona. Por ejemplo, por la época de siembra de los cultivos de verano, por la época de cosecha de esos cultivos, por lo que se desarrolla durante el invierno, ya sean cultivos de invierno o ya sean barbechos químicos. Bueno, todas estos manejos y el repetido manejo a lo largo del tiempo, lo que hizo fue seleccionando este grupo de malezas. Y a esto se sumó en los últimos años, más de 20 años, de siembra directa y uso de glifosato intensivo. Entonces, este grupo no es al azar, sino que es un grupo que nosotros, a través del manejo y a través de las condiciones ambientales, fuimos seleccionando. Ese grupo de malezas que hoy tenemos y consideramos malezas problemas, tienen una serie de características bioecológicas que hacen que se adapten a las condiciones en las cuales hoy se desarrollan los cultivos. Entonces, por ejemplo, el hecho de estar nuestros cultivos en gran cantidad en siembra directa, hace que una gran proporción de esas semillas, de esas especies malezas, se concentren en los primeros centímetros del suelo. Entonces, esa es una manera de ir seleccionándola. Otras, por ejemplo, está relacionado a lo que es la radiación solar incidente. Entonces, especies como por ejemplo Uroclea panicoide, que es el pasto colchón, es una especie que está altamente adaptada a estas condiciones que tenemos hoy, en donde los suelos tienen poco rastrojo y en donde la luminosidad o la radiación solar incidente es alta, entonces la probabilidad de que haya una gran emergencia de plántulas, siempre y cuando haya un banco de semillas importante, es realmente alta. Otra característica bioecológica, aparte de la alternancia de temperatura, que también es muy característico, por ejemplo, de Leucina indica, es la profundidad de emergencia. Todas estas especies que se fueron seleccionando y que hoy son conocidas como maleza problema, tienen la característica de tener semillas, por lo general, de pequeño tamaño. Entonces, la capacidad de emerger es solamente a pocos centímetros de profundidad, no más allá de los 2, 3, 4, 5 centímetros. Y bueno, a través del manejo que hoy se realiza, se la fue seleccionando, y es así que, por ejemplo, Echinoclea colonna también forma parte de ese grupo de malezas problemas. Otra característica que está directamente relacionada, más allá de la influencia de las condiciones ambientales en el grupo de malezas, sino más bien relacionadas con el manejo, es que ese grupo de malezas se reducen a aquellas que presentan biotipos resistentes al glifosato, a aquellas que presentan una tolerancia natural al glifosato, y aquellas que presentan adaptaciones ecológicas que le permiten escapar al manejo realizado, como es el caso de algunas especies que ya vamos a ver. Un claro ejemplo, esta foto que se ve acá nos ilustra una especie de maleza, que voy siendo pausada a medida que voy hablando para ver si ustedes la pueden identificar fácilmente. Esta maleza que está acá presente, esta gramínea que está en el cultivo de soja, es una de esas malezas que se caracteriza por haber generado biotipos resistentes al glifosato. Recordemos que cuando hablamos de resistencia, no me voy a meter en el tema, solamente como para dejar el concepto ahí bien claro, son poblaciones de una especie
de una especie en particular, en donde a través de la selección y el uso frecuente de un herbicida, en este caso el glifosato, quedó un individuo vivo, ese individuo se multiplicó y generó estas poblaciones de biotipos resistentes. Distinto es el caso de esta otra especie que se observa en esta foto, que espero que puedan identificar, que bueno, que es una latifoliada, que tiene flores blancas, que es muy común de verla en los paisajes, en los agroecosistemas en verano, que es una especie tolerante, y que en este caso es Borrelia densiflora, o sea, es una especie que es tolerante al glifosato, es decir, que nunca pudo ser controlada con este producto, y que además el efecto de ese producto en otro grupo de malezas que quizás que le producieron una competencia natural, al eliminar ese grupo de malezas, dejaron el nicho para que ésta aumentara en cuanto a su abundancia y a la frecuencia con la que la encontramos. Entonces, el tercer, podríamos decir que es el tercer motivo por el cual, o el tercer gran efecto, o el tercer gran grupo de malezas que se seleccionaron, está relacionado con especies que son susceptibles al manejo que se lleva a cabo, son susceptibles al herbicida, le gustan las condiciones de siembra directa, son de semillas pequeñas, pero a pesar de ser sensibles, tienen otras características que hacen que prosperen en el agroecosistema actual. Y esas características, por ejemplo, en el caso de esta especie, que se observa acá en la foto, es la cantidad de flujos de emergencia o de cohortes de plántulas que se genera durante el ciclo primavera-estival, que hace que escapen al manejo que se lleva frecuentemente a cabo. Entonces este sería el tercer gran grupo de maleza. Y es por eso que cuando nosotros analizamos y vemos cuáles son las especies de malezas más frecuentes en los distintos sistemas, cuáles son las más frecuentes, cuáles son las malezas más problemáticas, las de más difícil control, nos reducimos a un grupo que engloba tanto malezas resistentes como tolerantes, en donde es común encontrar es común nombrar especies como que son los atacos, gramíneas como leucine, urocloa, especies perennes como el sorgo de Alepo, y en el caso de las tolerantes es común que hablemos de las borrerias, que hablemos de los cloris, que hablemos de comelina, que hablemos de papoforum. ¿Por qué? Porque nosotros mismos las fuimos seleccionando. Y por supuesto que esto está generalizado y habrá algunas pequeñas diferencias con algunas otras zonas del país, como por ejemplo en Córdoba, en donde quizás es mucho más frecuente y es maleza problema gonfrena, que no sería una situación en el caso del NOA, o por ejemplo cuando nos vamos a Buenos Aires y comenzamos a encontrar como malezas problemas, por ejemplo los lolium o rafanus. O sea, cada zona hay un grupo que es general y que se encuentra presente en todas las zonas, pero cada zona va a tener por ahí una o dos malezas que van a ser más frecuentes o más problemas de esas zonas en particular. Entonces, ¿por qué es importante la identificación de malezas en estadios tempranos, en estadios de plántula, en estadios vegetativos? Primero que todo, porque es la base fundamental para el manejo de malezas de un cultivo. Yo, si logro una identificación oportuna y adecuada y conozco los flujos de emergencia, es decir, puedo saber si determinadas especies de gramíneas, por ejemplo, emergen temprano con relación a la siembra del cultivo o emergen durante la siembra del cultivo, yo voy a poder diseñar un plan de manejo de esas especies malezas lo más sustentable y sostenible en el tiempo. Por ejemplo, voy a poder planificar la aplicación de preemergentes, voy a poder identificar cuáles son esos flujos de emergencia de mayor cantidad de individuos, en donde quizás si yo tengo un ingrediente activo que ejerce una alta presión de selección y que es muy probable que su uso repetido me genere poblaciones resistentes, quizás puedo guardar esa herramienta para otro momento y usar otro tipo de herramienta. Entonces de ahí la importancia que uno pueda identificarla en estadios tempranos, porque es el estadio en el cual la planta se encuentra más susceptible y que puede identificar, no solamente identificarlo, reconocerla, sino saber también en qué momento esperarla. Y es así, en donde dependiendo de la zona, dependiendo si me encuentro en el NOA, si me encuentro en el NEA, si me encuentro en el sur del país,
Para cada lote, conociendo la historia del lote y el manejo que se viene realizando, cada uno debería tener armado un esquema en donde sepa cuáles son esas malezas problemas que generalmente se presentan, y con la ayuda de esta información saber, bueno, si se trata de malezas perennes, quizás las tengas que estar esperando en las épocas que son más secas y más calientes, y si se trata de malezas que solamente se propagan por semilla, saber que las voy a esperar en otro momento. Entonces, ahora vamos a entrar en el reconocimiento y en mostrarle los patrones de emergencias de un gran grupo de malezas que son las gramíneas de hoja angosta, o los conocidos como pastos. Y entonces, ¿qué es lo que yo debo observar, o qué es lo que hay que mirar a campo para poder identificar las malezas de hoja angosta? Y bueno, en ese caso voy a tener que hacer hincapié, por ejemplo, en ese apéndice membranáceo que nace donde comienza la lámina y termina la vaina, que se llama lígula, que lígula proviene de lengua, que es un apéndice membranáceo que puede estar presente, puede no estar presente, como en el caso de algunas especies de gramíneas, puede tener pelos, y ser los pelos, la pilosidad de la lígula más visible que la lígula en sí, puede tener distintas formas, puede ser truncada, puede ser apenas visible. Bueno, todas esas características me van a ayudar a diferenciar, al menos entre esas principales especies de gramíneas problemas. Y después, otra característica que puede ser importante para la identificación de las gramíneas es, por ejemplo, el tema de las aurículas, la forma de las aurículas, la presencia o la ausencia. Por lo general, la mayoría de las gramíneas problemas no poseen estas aurículas. Entonces, vamos a empezar con un grupo de malezas que se encuentran dentro de lo que es conocido como el género Chloris y Trichloris. Y por lo general, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos del género Chloris y Trichloris, no hacemos distinción entre las distintas especies, y englobamos todo en el gran grupo Chloris y Trichloris. Cuando en realidad cada una de estas especies tiene ciertas características que la hacen distintivas en su manejo. Y si queremos empezar por lo más grueso, bueno, distinguir primero por qué, digamos, qué características tienen las que forman parte del grupo Chloris, y qué características tienen distintivas las que forman parte del género Trichloris. Son distintas, tienen características distintas, y dentro de esos grandes grupos, a su vez, habrá algunas que son anuales y otras que son perennes. Y si algunas son anuales y otras son perennes, los manejos van a ser distintos, porque yo en las perennes voy a tener que considerar los rebrotes, que en el caso de las anuales no los voy a considerar. Entonces, esto, por ejemplo, es un mapa de la distribución el género Chloris y Trichloris, pero no hay distinción entre las distintas especies, lo que por ahí hace que sea más difícil hacer un manejo acertado, justamente por todas estas características que tienen cada una de las especies de este gran grupo. Y es así donde primero les voy a mostrar esta foto, este slide, donde ustedes van a observar esta maleza. Y si yo la muestro así, ustedes no saben, o quizás sí, si pertenece al género Chloris o si pertenece al género Trichloris. Entonces por ahí, cuando la misma se encuentra en estadios avanzados, en estadios reproductivos avanzados, y yo puedo observar la inflorescencia, es más fácil reconocerla. ¿Por qué? Porque bueno, yo voy a agarrar la inflorescencia, la voy a desarmar en mi mano, voy a tomar una espiguilla, y la voy a observar, y voy a decir, bueno, a ver, ¿cuántas aristas, que son estas, las aristas, tiene? Entonces, por lo general, el género Chloris tiene 2 aristas, y todas las especies que forman parte del género Trichloris tienen 3 aristas o más. Entonces yo evidentemente puedo distinguir las que son parte del género Chloris de las que son parte del género Trichloris. Y bueno, ¿y qué especie es esta, por ejemplo? Bueno, en el caso de esta es Chloris elata, que también es conocida como Chloris polydactyla, Chloris. En este caso, esta especie puntualmente es una especie de ciclo perenne, es una especie de emergencia estivo-otoñal, en donde yo, si desarmo, como les decía, una inflorescencia en mi mano y observo la distribución de los pelos y las aristas, veo que tiene 2 aristas, ya sé por lo menos que se trata del género Chloris,
Y cuando yo observo la distribución de pelos, al menos en nuestra zona, es un factor distintivo que nos sirve para diferenciarlo de otro cloris anual que tiene otra distribución distinta de pelo que ya la vamos a observar. Entonces, este cloris, que es el cloris elata, que es un cloris perenne, ¿qué características tiene? A simple vista, en el lugar donde tendría que estar la lígula, que seguramente sí está, yo a simple vista, sin necesidad de una lupa, voy a observar un mechón de pelos muy característicos, pelos largos y pelos cortos. Es un mechoncito de pelos donde termina la vaina y comienza la lámina. Bueno, ese mechón de pelos es característico de cloris elata. Y no lo posee, por ejemplo, otra especie que nosotros tenemos en la zona, que es cloris virgata. No posee ese mechón de pelos. ¿Qué característica tiene esta especie? Es una especie perenne. Entonces, si no se hace un buen control de aquellas especies que emergen a partir de semilla, lo posterior va a ser la formación de estas matas, que al principio van a ser matas pequeñas, y después se van a ir engrosando y se va a dificultar su control, justamente porque se trata de una especie perenne. Entonces, en cuanto a la dinámica de emergencia, en el caso de esta especie, que es un cloris perenne, es una especie que tiene emergencias a partir de semilla, tanto en el periodo sería de verano, estival, como en el periodo otoño-otoñal. Entonces tiene flujos de emergencia en esta época del año, en donde, por ejemplo, en nuestra zona, nosotros ya tenemos los cultivos de verano en estadios vegetativos, en los primeros estadios vegetativos, y después la tiene en febrero, marzo, y hasta mayo se registraron flujos de emergencia. Con lo cual, por ejemplo, si yo no realizo un buen control de estos flujos de emergencia, estos flujos de emergencia son los que después van a dar origen a esas matas que cuando entre la primavera siguiente, que por lo general en algunas zonas es seca, van a ser las primeras que van a estar presentes. Los flujos de emergencia van cambiando un poco con respecto al régimen de precipitaciones, pero por lo general esta especie tiene flujos de emergencia en verano, tarde, y también tiene flujos de emergencia en el otoño. Si nos vamos un poco más, por ejemplo, hacia la zona NEA, lo que podemos observar es que, por lo general, si nos vamos del norte al sur del país, en cuanto a malezas de verano, los flujos de emergencia es como si se adelantaran. Entonces, a medida que nos alejamos del norte y nos vamos hacia el sur, vamos a encontrar casi para todas las especies emergencias más tempranas. Mientras que en el NOA, por ejemplo, cloris comienza a emerger a partir de diciembre, fines de noviembre. En la zona NEA, por ejemplo, lo podemos encontrar a partir de septiembre-octubre. Esa es una gran diferencia que hace al desarrollo de la maleza también posteriormente. Y como para mostrarles otras especies de cloris, en este caso de un tricloris, tenemos esta especie que es Tricloris crinita, que le llaman plumerito. La característica principal es, recuerden, si yo desarmo una inflorescencia en mi mano y observo la cantidad de aristas, seguramente este va a tener 3 o más aristas, por eso es un tricloris. En este caso, esta también es perenne, es probable que tenga flujos de emergencia igual a la anterior, pero es otra especie. Y si es otra especie, seguramente va a tener otras características también más a tener en cuenta. En cuanto a cómo la reconozco, ustedes recuerden que la anterior yo les había dicho de que tenía un mechón de pelos entre la vaina y la lámina, o sea, donde tendría que estar la lígula, yo observo un mechón de pelos. En el caso de esta especie, la lámina posee muchos pelos distribuidos más o menos de manera uniforme. Entonces, la maleza en estadios vegetativos ya marca una gran diferencia morfológicamente de esta especie con respecto a la anterior. Y hay más tricloris, por ejemplo, después podemos encontrar este otro tricloris, que es otra especie que también se encuentra bastante presente, que es el tricloris pluriflora. Tricloris pluriflora, por ejemplo, si ustedes observan las aristas, nuevamente se cumple, o sea, cuando yo tengo más de 3 o más aristas, estoy hablando de un tricloris, y en este caso, este también es perenne. Ahora, distinto es esta especie que tengo acá. Si ustedes observan acá, se ve acá parte, digamos, de la inflorescencia, pueden observar una espiguilla. ¿Qué es lo que observan? Observan que tiene 2 aristas. Y
si yo tuviese que comparar esta con la otra especie, en la cual también encontré 2 aristas, por lo general, esta especie que les estoy mostrando acá, que se llama Chloris virgata, se caracteriza por tener una espiguilla que es más alargada y en donde los pelos se encuentran siempre prácticamente entre esas 2 aristas. Entonces, ese es un carácter distintivo a nivel reproductivo. Y esta especie, entonces, que es un Chloris que tiene 2 aristas, se diferencia de la anterior primero por el ciclo. Esta es anual, la anterior era perenne. Y después por el mechón de pelos. Este se encuentra entre las aristas, mientras que el primero que vimos, los pelos estaban distribuidos alrededor, digamos, de toda la espiguilla. Cuando esta especie se encuentra en el estado de plántula, yo puedo confundirla, por ejemplo, con una Leucine indica, porque son bastante parecidas cuando están al estado de plántula. Pero, ¿en qué hago hincapié? Por lo general, si la quiero distinguir de Leucine indica, yo voy a decir que esta especie tiene la base de color rosado, como se observa acá en la foto, y que aparte de tener esa zona rojiza en la base, es como si fuera que estuvo en medio de, que la aplasté que la puse en medio de un libro y la aplasté, o sea que es chata y tiene los extremos filosos, y si yo toco la base de la hoja y empiezo a pasar mis dedos por la base de la hoja, si yo lo paso desde la base hacia el lápiz es suave, pero en el sentido contrario es áspera. Entonces eso me sirve para diferenciarlo principalmente de Leucine indica, en donde tiene otras condiciones. Ahora, si yo lo quiero comparar, por ejemplo, con el Chloris perenne, que acabo de ver, recuerden que el Chloris perenne, el primero que vimos, tenía un mechón de pelos característico acá, mientras que esta especie no tiene esas características. Pero cuando llegue a estadio reproductivo, si yo observo de lejos, las inflorescencias son prácticamente iguales. Entonces, la base rojiza, la morfología de la planta como achatada, y digamos, la sensación de la hoja de ser suave desde la base hacia el ápice y áspera desde el ápice hacia la base, son características distintivas de esta especie, que me van a servir para diferenciarla de la especie que viene, bueno, antes de eso, los flujos de emergencia. En el caso del NOA, por ejemplo, como yo les dije, por lo general nosotros siempre tenemos las emergencias un poco más tarde que en el centro y en el sur del país. Nuestras emergencias dependen principalmente de las precipitaciones. El resto de las condiciones que las necesita la semilla para germinar, las cumple. La condición limitante para nuestra zona son las lluvias. Entonces, por lo general, en el caso de esta, que es una de las especies que más temprano podemos encontrar, va a ser desde más o menos la primera quincena de octubre en adelante. Por lo general se habla de 3 a 4 flujos de emergencia bastante concentrados, desde octubre, noviembre, y ahí nomás dos meses más, y se desarrollan todos los flujos de emergencia. Si nos vamos, como les decía yo, un poquito más hacia el centro del país, ustedes pueden observar que esos flujos de emergencia se adelantan. Entonces yo, a partir de septiembre en adelante, ya tengo que tener presente que esta maleza me puede llegar a aparecer. Y siente, como para que quede bastante graficada la diferencia entre una especie anual y una especie perenne, mientras que la especie perenne yo voy a tener que tener en cuenta los flujos de emergencia, que si bien son un poquito más tarde en el caso de la perenne comparada con la anual, también voy a tener que tener en cuenta los rebrotes que se van a producir durante otra época del año distinto al de las emergencias. Mientras que en el caso del Chloris anual, solamente voy a tener en cuenta las emergencias a partir de semilla, porque es una planta anual, entonces cumplido su ciclo, la misma se muere. Otra especie que la puse a propósito, seguida de la anterior, justamente por el parecido en estado de plántula, es esta especie, que voy hablando pausadamente para ver si alguno la puede ir identificando, y de paso ve o puede autoevaluarse el grado de conocimiento para poder diferenciarlas. Bueno, esta especie, que tiene un montón de biotipos denunciados resistentes a lo largo de nuestro país, es el Leucine indica, que es la famosa grama carraspera. En estado de plántula, cuando recién nace, para poder diferenciarla de las otras gramíneas anuales, es muy característico la forma de las primeras hojas, que son más bien alargadas, rectangulares,
sésiles, y a medida que la plántula se va desarrollando, ¿qué es lo que yo observo para poder diferenciarla, por ejemplo, del Chloris virgata o del Chloris perennis que vimos recién? La nervadura central es muy marcada, a veces puede no tener algunos pelos, pero acá seguramente, entre lo que es la vaina y la lámina, yo no voy a encontrar un mechón de pelos característico, no está. La base no es rojiza, y es una planta que no tiende a ser chata, y que no tiene áspera la hoja, si yo la toco desde la base hacia el ápice, o desde el ápice hacia la base. Entonces todo eso me sirve para poder diferenciarla de las otras dos gramíneas que vimos anteriormente. Y bueno, ahí quedan las características más sobresalientes remarcadas, pero bueno, es la coloración de la base del tallo para diferenciarla del Chloris anual, y la ausencia en este caso del mechón de pelo para diferenciarlo del Chloris perenne. Cuando la planta crece en hay mucha cantidad de individuos por unidad de superficie, es como que tiende a pararse, y ahí es cuando yo puedo llegar a confundirla, o es muy similar a un Chloris virgata. Pero cuando ella crece aislada, toma la forma característica, que esta vendría a ser la imagen más característica, la foto que más representa a una eleucina. Ahora, con respecto a los flujos de emergencia, se repite prácticamente el mismo patrón que para el caso de Chloris virgata. Es una especie anual, donde los flujos de emergencia en nuestra zona comienzan recién a partir de las primeras lluvias, nunca es antes de octubre y generalmente noviembre en adelante. Esos flujos son 3, 4 flujos de emergencia bastante concentrados, y esta es la única gramínea en la que hay registrado que tiene flujos de emergencia un poco más tarde que el resto de las gramíneas, registrándose para otras zonas un poquito más tarde, mientras que, por ejemplo, Chloris virgata demostramos que tiene flujo de emergencia a partir de septiembre. En el caso de Leucina indica, se pueden observar en otras zonas del país a partir de octubre, recién noviembre, o sea que es como un poco desfasada, un poco más tarde que en el caso de Chloris virgata. Pero mucho más temprano que, por ejemplo, si comparamos la región NOA con la región NEA o el centro. Otra especie de gramínea, otra gramínea anual bastante problemática, es el caso de esta especie que ustedes pueden observar acá, que se ve la inflorescencia, se ve parte de su desarrollo en estadios vegetativos avanzados, y estamos hablando de una especie que tiene denunciados muchos biotipos resistentes a lo largo de todo el país, y esta especie se llama Urocloa panicoides, es conocido como pasto crespo o como pasto colchón. Si yo me acuerdo de la foto de recién de Leucina indica, y yo les decía, las primeras hojitas son alargadas, casi rectangulares, yo diría que esta sería la que tendría las hojas más redonditas, o sea, como más gorditas, más redondeadas. Entonces, si yo pusiese al lado las fotos de plántulas emergiendo de una Leucina y de una Urocloa, la Urocloa tiene hojas más bien redonditas, gorditas, y el Leucina son más similares, por ejemplo, a un rectángulo. Cuando Urocloa comienza a desarrollarse un poco más, se comienza a ver más marcado la ondulación de los bordes de las láminas, y pelos en los bordes de las láminas, muy característicos, como se observa en esta foto, que están más bien concentrados en la base de las láminas. Yo en este caso no hago hincapié en la lígula, porque yo, con tener en cuenta la ondulación de las láminas, y con tener en cuenta estos pelos en los márgenes de las láminas, yo ya tengo como grandes indicios de que se trata de Urocloa panicoides, y no, por ejemplo, de un Leucina, de un Chloris virgata o de un Chloris gelata. Esta especie, al igual que el Leucina indica, al igual que Chloris virgata, son especies anuales que concentran sus flujos de emergencia en el periodo primavero-estival, en donde en la zona NOA dependen principalmente de la lluvia, que es nuestra principal limitante, y en donde si uno se va más hacia el NEA, más hacia el centro del país, más hacia el sur del país, va a observar que las emergencias ocurren más temprano, por lo menos un mes, 35, 40, 45 días antes que en nuestra zona.
Ahora, a esta especie que viene ahora a propósito la puse seguida porque es una especie que tiene algunas similitudes con la anterior. La anterior que acabamos de ver era Europanicoides, y esta especie que vamos a ver acá es digitaria, y vamos a ver dos digitarias. Una que es esta, que las inflorescencias son muy distintas, que tiene este tipo de inflorescencia, sería Digitaria insularis. Es una especie que campaña en campaña va haciendo más notoria su presencia, también tiene reportados muchos casos de biotipos resistentes, es conocida con su nombre común como camalote, en el caso de esta es perenne, y si yo tuviese que decir qué características tienen las digitarias para poder distinguirlas, por ejemplo, de leucine, o de Eurocloa, o de Chloris, diría que es una enorme lígula en pico, que ya la vamos a ver. Esta lígula que se ve acá en pico, enorme, que es bastante sobresaliente, que se ve a simple vista, es la principal característica del género Digitaria. Y en el género Digitaria tenemos dos especies, una que es esta que estamos viendo, que es la Digitaria perenne, que una de sus características es esa lígula enorme en pico, pero también una distribución uniforme de pelos bastante notorios en la vaina. Y la otra especie, que se parece bastante y que a campo es muy difícil de diferenciar, es Digitaria sanguinalis, que es una digitaria anual. Mientras que esta es perenne, la que vamos a ver en el próximo slide, que ya la vamos a ver, es anual. Entonces es muy difícil distinguirlas a ambas, pero bueno, una de las principales características es que ambas tienen esa lígula enorme en pico, y por lo general la mayoría de las especies del género Digitaria tienen una hoja que al tacto es como aterciopelada, es muy suave. Entonces eso me va a permitir diferenciarla del resto de las otras gramíneas. Esta es una foto, en este caso, muy representativa de Digitaria sanguinalis, conocida como pasto cuaresma. Es una foto muy representativa de su inflorescencia. El tema es tratar de identificarla en estadios tempranos para que no se me confunda, por ejemplo, con una Eurocloa, con una leucine. Es una plántula totalmente distinta, y como les digo, esa lígula bastante prominente es su principal característica. La mayoría de las digitarias son, como les decía, con las vainas con pelos bastante distribuidos y bien notorios, y con las láminas que por lo general son aterciopeladas y suaves al tacto, que es una característica que no las poseen las otras gramíneas, entonces se hace fácilmente identificar. Con respecto a los flujos de emergencia, al menos para algunas zonas, una de las principales diferencias con las otras gramíneas anuales que venimos viendo, es que esta tiene muchos flujos de emergencia, mucho más tarde que leucine, más tarde que Chloris virgata, más tarde que Eurocloa. Y, cuando nos vamos nuevamente, por ejemplo, a la zona de Córdoba, podemos observar que esos flujos de emergencia ocurren más temprano que, por ejemplo, en lo que es Tucumán o en lo que es Salta. Los flujos de emergencia ocurren más temprano también para esta especie. Pero la característica que tiene es que por lo general se observan más flujos de emergencia que en el caso de las otras gramíneas anuales. Esta otra gramínea anual también la puse a propósito, porque también forma parte de este gran grupo de especies problemas, y esta tiene una característica que me hace que yo pueda identificarla muy fácilmente. Pero bueno, para que vayamos en orden, primero les muestro, esta es la inflorescencia típica de esta especie. Esta especie tiene un montón de biotipos que son declarados como resistentes al glifosato principalmente, y se llama Echinocloa colonna, el famoso capín. Es súper conocida cuando se encuentra en estadios reproductivos avanzados, y cuando yo puedo observar su inflorescencia. El tema es tratar de reconocerla en estadios vegetativos tempranos. Por ahí, algo que ayuda muchísimo es el aspecto de algunas plántulas que tienen este aspecto que le llaman como atigrado, por esas manchas púrpuras o rosadas transversales a la lámina. El tema es que a veces esas manchas púrpuras no se encuentran, no están presentes. Entonces ahí es cuando se me dificulta reconocerla. Ahora, ¿qué característica tiene esta especie? Que fue el foco de atención, al menos en nuestra zona, durante mucho tiempo. Que cuando la plántula es pequeña,
Es una plántula que no tiene ningún tipo de pilosidad. Esta es la del no. No tiene pilosidad, no tiene lígula, no tiene aurícula. Entonces yo voy a desarmarla, voy a tomar una plántula, la voy a desarmar en mi mano y la voy a observar y voy a ver por donde observe que no tiene pelos y no tiene apéndices membranáceos. Al menos de las malezas más problemáticas, es la única que tiene estas características, que tiene el no. Entonces, no tiene pelos, no tiene lígula, y además se caracteriza por ser la de las láminas más delgadas, y más, o sea, las láminas son muy delgadas, y tienen esta forma característica, que hace que yo la pueda distinguir así, a simple vista, sin observar los pelos, sin observar la ausencia o la presencia de lígula, por ejemplo, de un eleucine, que es una planta de láminas más anchas, de nervadura central bien marcada, que puede tener pelos en la base, que tiene una lígula, que no importa cómo sea, pero que la tiene, entonces ya me permite diferenciarla de esta especie, que, repito, es Echinoclea colonna, conocida como capín. Bien, estas son fotos simplemente para mostrarles la misma especie en estadios un poquito más avanzados, en donde, como les digo, esas manchitas de color púrpura pueden o no estar presentes. En cuanto a los flujos de emergencia, podemos decir que tiene exactamente los mismos flujos de emergencia que un Chloris virgata, que un Neuropla panicoides, para las distintas zonas. En el caso de la zona NEA, ocurrirán principalmente, generalizadamente a partir de fines de octubre, principios de noviembre. En el caso de, por ejemplo, de Córdoba, nos iremos un poco más temprano, es decir, estaremos alerta a partir de septiembre, por ejemplo. Esta especie que les muestro a continuación es la que yo llamo que está adaptada exitosamente al sistema, que se caracteriza por ser una gramínea anual que tiene muchos flujos de emergencia, que al menos hasta ahora no registró problemas con respecto a su control, si es controlado, o sea, si se utilizan herbicidas, por ejemplo, post-emergente, porque no cambió, sigue siendo susceptible. El tema es que tiene muchos flujos de emergencia y entonces escapa al control. Es Leptoclea panicia, es conocida como pasto moro, la inflorescencia toma un color rosado, muy característico, y por lo general, como ocurre tarde en el sistema, está el cultivo totalmente implantado, por ejemplo, está una soja en estadios vegetativos avanzados, y se ven como plumeros de color rosado por sobre de la soja. Bueno, es esta especie, Leptoclea panicia. Cuando yo la observo de cerca, ¿qué es lo que miro en estado de plántula chiquitita para poder diferenciarla de las otras gramíneas? Observo esa mancha rosada, donde termina la vaina y comienza la lámina, es muy característica, y tiene pelos dispersos a lo largo de toda la vaina. Pero esa mancha rosada y los pelos me van a permitir diferenciarla de las otras, porque hasta ahora no habíamos visto ninguna gramínea que tenga esa coloración violácea, rojiza, purpúrea, donde termina la vaina y comienza la lámina. Es muy característica de esta especie. Las vainas pilosas con tinte rosado. La lígula, yo no haría mucho hincapié en la lígula porque es una característica que quizás no es la más sobresaliente para poder diferenciarla de las otras. Y como les decía, con respecto a los flujos de emergencia, esta sale más tarde, podríamos decir que sale junto con el Chloris perenne, pero tiene muchos flujos de emergencia durante todo el verano, lo que hace que muchos de esos flujos de emergencia se escapen al control. Luego tenemos esta especie que se caracteriza por tener esta inflorescencia en forma de panojas angostas y densas. Es muy común en suelos más bien marginales, es de zonas áridas, zonas subáridas. Se encuentra distribuida desde Tucumán hasta Buenos Aires. Es tolerante al glifosato y es Papophorum caespitosum, pasto liebre. Quizá tiene más importancia en la zona centro del país, más que al norte o al sur del país. Es una especie que cuando está en estado de plántula tiene la característica de tener las láminas muy rígidas, muy duras, principalmente por la composición química de esas láminas. Tiene mucho silicio, entonces las láminas son muy duras. También tiene ese mechón de pelos característicos, como en el caso de Chloris elata, pero esta especie tiene las láminas en plántula muy rígidas, entonces eso me sirve para poder diferenciarla. En cuanto a los flujos de emergencia, como muchas de las gramíneas que veníamos viendo,
Para algunas zonas, como para la zona NEA, comienzan a partir de septiembre en adelante y se extienden durante todo el verano. Distinto es para nuestra zona, donde los flujos de emergencia son recién a partir, en nuestra zona me refiero al NOA, donde los flujos de emergencia son recién a partir de octubre, noviembre en adelante. Bien, ahora entramos a ver otra especie, que es una especie perenne. Seguramente ustedes ven la flor muy característica de color azul y ya saben de qué especie se trata. Es el caso de Santa Lucía, flor de Santa Lucía. Su nombre científico es Comelina erecta. Es una especie que se caracteriza por ser perenne. Es una especie de lenta invasión, entra lentamente en los campos, pero una vez que se instala en los campos es de muy difícil erradicación. Y es principalmente por su capacidad, por sus tipos de reproducción, tanto por semillas como por rizomas. Es una especie de crecimiento y desarrollo otoño-invernal, o sea, crece, se desarrolla durante otoño-invierno, pero de semilla aparece o tiene flujos de emergencia de marzo a diciembre, y a partir de rizomas a partir de febrero, por lo cual, ¿qué es lo que les quiero decir? Es una especie que está, de octubre a febrero. Con lo cual, ¿qué les quiero decir? Es una especie que está presente prácticamente todo el año, está vegetando, y todo el año de una manera, a través de la forma sexual o de la forma asexual, la misma se está reproduciendo. ¿Qué características tiene esta? Que son características de muchas de estas especies problemas. Bueno, en el caso de esta puntualmente es su propagación tanto por vía sexual como por vía asexual, prácticamente año redondo. Y eso se lo debe, entre otras cosas, a los dos tipos de semillas que tiene, que al poseer diferentes grados de dormición, permite que pueda emerger, que pueda germinar en un amplio rango de condiciones ambientales. Después, ¿qué otra característica tiene? Obviamente, las formas de propagación, tanto la germinación como la brotación, con distintos requerimientos. Lo otro, que está adaptada a la siembra directa, es una especie en donde las semillas en los primeros centímetros del suelo tienen todas las condiciones para germinar exitosamente. Otra característica, que es una especie que está en aumento en cuanto a su distribución, en cuanto a su abundancia, en cuanto a su frecuencia, porque muchas otras especies que le competían naturalmente fueron o son controladas químicamente, entonces se va generando el espacio para que esta maleza se vuelva una maleza problema. Por supuesto que es una especie tolerante al glifosato. Bien, ahí terminaríamos con las principales especies que aparecen, muchas de ellas son de emergencia primavero-estival o estivo-otoñal, pero que también, si no son controladas y dependiendo de las condiciones ambientales y de la época del año, al ser perennes, son especies en las cuales hay que tenerlas más o menos presentes durante todo el año. Y de ahí pasamos a ver un par de especies que se caracterizan por ser especies netamente de emergencia otoño-invernal. Entonces tenemos primero esta especie que se puede observar acá en la foto, que hubo sospecha y aparición de algunos biotipos resistentes en la zona sur de Buenos Aires, y es avena fatua, o más bien conocida como avena huacha. La avena huacha, la inflorescencia es muy característica, o sea, cuando ya está en estadios reproductivos, es muy fácil de ser reconocida. El tema es poder reconocerla en estadios vegetativos tempranos. Cuando yo veo un paisaje, por ejemplo, un paisaje en donde tengo implantado, por ejemplo, trigo, por lo general tiene un color verde azulado bastante característico, que hace que yo, a una distancia a una gran distancia, yo pueda reconocerla por ese color verde azulado que tiene. Ahora, en estadios vegetativos tempranos, se ha observado que la mayoría de los individuos de una población tienen una lígula que es más bien aserrada, por supuesto que no posee aurículas, no tiene aurículas, la lígula es aserrada, es cortita, breve, distinto es de la otra especie que es la cebadilla, que en vez de tener una lígula de este tipo, aserrada, más o menos breve, va a tener una lígula en pico, parecida, por ejemplo, a la que posee Digitalia. Pero recuerden que mientras Digitalia aparece en la época estival, en el caso de Bromus, o en el caso de esta, aparecen en la época otoño-invernal. Entonces, en el caso puntual de avena
Acá cambia un poquito la dinámica de emergencia de los flujos. En el caso de las especies estivales, los flujos de emergencia son un poco más tarde, en la zona norte del país, y a medida que nos vamos yendo hacia el sur, aparecen un poco más temprano. En el caso de las especies otoño-invernales, aparecen más temprano en la zona NOA, y a medida que nos vamos hacia el sur del país, esos flujos de emergencia aparecen un poquito más tarde, si los relativizamos con el norte del país. Entonces, por ejemplo, en el caso de avena fatua, nosotros ya tenemos emergencias de esta especie a partir de febrero, y por lo general se observan flujos de emergencia hasta julio. O sea, es una especie con muchos flujos de emergencia. En el caso de Bromus catártico, que es la cebadilla, que también es una especie que se propaga principalmente por semilla, se caracteriza, como les decía, por tener una lígula muchísimo más pronunciada. Entonces eso hace que la pueda diferenciar de avena. Por ahí, esto es biología, no es que el 100% de las plantas me puedan presentar las características tal cual como se describen, por lo tanto hay que ser muy crítico, observar muchas plantas, para poder recién estar en condiciones de identificarla. Más que todo a estas dos gramíneas en estadios vegetativos tempranos. En cuanto a los flujos de emergencia, son muy parecidos, o sea, a partir de febrero, en nuestra zona, por ejemplo en el NOA, ya hay condiciones para la emergencia de cebadilla. En el caso de la zona centro y de la zona sur, van a ser un poquito más tardes. Bueno, ahora vamos a entrar en otro gran grupo, que es el grupo de las latifoliadas, o llamadas licotiledonias, o llamadas malezas de hoja ancha, que quizás son un poco más fáciles de identificar, porque no, tienen más caracteres que nos permiten diferenciarlas entre especies. Este gran grupo de malezas, para yo poder diferenciar este gran grupo de malezas, voy a hacer hincapié en algunas cuestiones. Por ejemplo, en la disposición de las hojas. Si las hojas se encuentran de manera alterna con respecto al eje principal, o si las hojas se encuentran de manera opuesta. ¿En qué más voy a hacer hincapié para poder diferenciarla en estadios vegetativos tempranos? Por ejemplo, si la forma de los cotiledones, si los cotiledones son en forma de riñoncito, como en el caso de las brasicáceas, o si los cotiledones son lanceolados, como en el caso, por ejemplo, de muchas amarantáceas, o si los cotiledones tienen algunas escotaduras pronunciadas, etc. Eso me va a ayudar a mí, la forma del cotiledón, a empezar a descartar y quedarme con solamente algunas especies de las que creo que se puede estar tratando. Otra cosa, la forma de la hoja. Si la hoja es espatulada, como en el caso, por ejemplo, de una verdolaga, si la hoja es ovoide, como en el caso, por ejemplo, de un ataco, o como lo llaman en el centro o en el sur del país, yuyo colorado. O sea, la forma de la hoja me va a ayudar también a mí a diferenciarla en estadios vegetativos tempranos. El tipo de ápice, esto es para tener algunos detalles un poquito más puntuales para poder diferenciar, por ejemplo, entre especies. Por ejemplo, esta hoja que está acá es de Trianthema portula castrum. El borde de la hoja, el ápice, con ese pequeño mucroncito, me va a servir, por ejemplo, para diferenciarla de una verdolaga, que no tiene ese tipo de ápice. Y después, en general, los márgenes. Si los márgenes son crenados, por ejemplo, como pasa con las boulesias, si son dentados, como pasa con las cerrajas, si son aserrados, como pasan con muchas especies del género Sida. Todas esas cuestiones me van a ayudar a diferenciar, al menos en estadios tempranos, entre géneros. La pilosidad también es otra característica. Por ejemplo, en el caso de las gonfrenas, me puede ayudar a diferenciar entre gonfrenas si tienen más pilosidad o si no tienen pilosidad. Esto que está acá, por ejemplo, esta es una foto de... se me está yendo el nombre, de cenizo, Chenopodium. Si bien no tiene pelos tan evidentes como en esta foto, por ejemplo, de gonfrena, esos puntitos blancos, así, ese aspecto pulgurulento, son porque, bueno, son pelos microscópicos bien pequeños, que no son observables a simple vista, pero bueno, también forman parte de un carácter distintivo. Entonces, es así
en donde después de haber hecho esta breve introducción y haber hecho hincapié en todas esas cosas que hay que observar, en todos esos caracteres morfológicos que hay que observar para poder diferenciarla, vamos a entrar con una familia que es muy importante porque tiene un par de especies que son bastante difíciles de controlar, y una de ellas es la que se les muestra en la foto. Estamos viendo que es de la familia Amarantaceae, es una especie de ciclo anual. Es monoica, ¿qué quiere decir? Que tiene flores masculinas y femeninas en el mismo pie. Es una especie con un montón de biotipos denunciados resistentes al glifosato a lo largo de todo el país. Y estamos hablando de Amaranthus spinosus, Amaranthus hybridus, Amaranthus quitensi. Estamos hablando de la misma especie, pero que botánicamente cambió su nombre. Pasó de ser Amaranthus quitensi a Amaranthus hybridus. Por ahí cuando agarran bibliografías un poquito más viejas pueden encontrarla como Amaranthus quitensi, pero estamos hablando de la misma especie. Y la principal dificultad que tiene esta especie es cómo hago para distinguirla o para diferenciarla de Amaranthus palmeri. Entonces, haciendo un poquito de hincapié en esta especie, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Desde que nace al estado de plántula, recuerden que yo les había dicho, por ahí observar los cotiledones, la forma de los cotiledones, me ayuda, por ejemplo, a poder ya por lo menos tener en cuenta de qué género se está tratando. Por ejemplo, bueno, hablamos entonces en este caso del género Amaranthus. Por ahí, en el caso puntual de Amaranthus hybridus, esto es un carácter que no siempre se da, pero por lo general, cuando hablamos de Amaranthus hybridus, si yo doy vuelta a las primeras hojitas y los cotiledones no tienen en el embés coloración rojiza, mientras que hay otras especies del género Amaranthus que sí lo tienen. Otra característica que tiene Amaranthus híbrido, que me permite diferenciarla de otros Amaranthus, es que la plántula, ya cuando tiene sus primeras hojas verdaderas, tiene la hendidura bien marcada, y en esa hendidura puede o no puede estar el mucrón o la espinita esta visible. Muchas veces no se ve, muchas veces muy chiquita. ¿Por qué? Porque al ser la hendidura bastante marcada, eso hace que la espina pase de manera más imperceptible. Otra característica que tiene Amaranthus hybridus es que tiene un tallo que tiene pelos, tiene pilosidad. Entonces eso también me ayuda a diferenciarla de otros amaranthus. ¿Qué otra característica tiene? Es que cuando la planta ya está en estadios vegetativos muy avanzados, yo agarro, corto las hojas bajeras, doblo el peciolo en la lámina y veo que por lo general el peciolo es más corto que la lámina. Entonces ya vamos mencionando como 4 o 5 características. En cuanto a los flujos de emergencia, al igual que las gramíneas anuales, tiene los flujos de emergencia concentrados principalmente desde fines de octubre en adelante para nuestra zona, y un poquito antes, desde septiembre en adelante, para el caso de otras zonas del país, como por ejemplo zona negra. Córdoba también, acá se pueden observar diferentes años con diferentes registros de flujos de emergencia, pero lo que pueden observar es que a partir de septiembre es muy probable que comience la emergencia que comience la emergencia de plántulas de esta especie Amaranthus hybridus. Ahora, ¿con qué especie puedo confundir el Amaranthus híbrido? Con esta otra especie que está acá en la foto, que cuando está en estadios reproductivos como el que se muestra, es más fácil distinguirla. ¿Por qué? Primero porque cuando yo miro un paisaje agrícola que tiene una alta infestación de este tipo de Amaranthus, yo voy a observar dos tipos de inflorescencias distintas. Una en donde las brácteas y en donde al tacto la inflorescencia va a ser muy pinchuda, o sea, me va a pinchar. Porque es dioica, tiene las flores femeninas en un pie, en una planta, y las flores masculinas en otra planta. Entonces va a tener plantas con inflorescencias, algunas que van a ser pinchudas al tacto y otras que no. Entonces ahí ya tengo un indicio de que puedo estar en presencia de esta especie que es Amaranthus palmeri, que es, conocida también como ataco yuyo colorado. Los nombres comunes son exactamente los mismos que para el caso de Amaranthus hybridus. Esta especie también tiene un montón de biotipos denunciados como resistentes al glifosato. Estas fotos me muestran la diferencia en cuanto a las inflorescencias masculinas y femeninas, pero si yo tengo que ir desde el estadio más susceptible de la maleza, que es el estadio de plántula,
Una de las principales diferencias es que al estado cotiledonar, muchas veces las poblaciones de Amaranthus palmaris tienen los embés de color totalmente rojizo, púrpura, violáceo, que no lo tienen por lo general las poblaciones de Amaranthus híbrido. Otra característica que tiene es que en el caso del palmeri, las láminas son más bien alargadas, más lanceoladas, mientras que en el caso del Amaranthus híbridos, las láminas son más bien más ovoides, no son tan alargadas. Y si yo voy a observar el extremo de la hoja y quiero ver qué es lo que hay presente ahí, en el caso de Amaranthus palmeri, la hoja no termina en una hendidura, termina por lo general en punta. Y además, en la punta de esa lámina va a estar presente el mucrono, la espinita, que va a ser bastante visible, bastante sobresaliente. Entonces ya entre eso, entre la coloración de los cotiledones y entre esta otra característica, que es que en el caso del palmeri tiene los tallos sin pilosidad, y que cuando las plantas ya son más viejas, el peciolo es más largo que la lámina, todo eso me va a servir para poder diferenciar un Amaranthus palmeri de un Amaranthus híbridos. En cuanto a los flujos de emergencia, si nosotros tenemos dos poblaciones cercanas, bajo las mismas condiciones ambientales, por lo general Amaranthus palmeri va a tener flujos de emergencias antes y después que Amaranthus híbrido, y va a tener más flujos de emergencia que Amaranthus híbridos. Cuando hablamos de la emergencia en otra región del país, pasa exactamente lo mismo. O sea, tiene flujos de emergencia desde septiembre en adelante, por ejemplo en el caso de Córdoba. Y ahora, si yo lo que quiero es diferenciar ambas especies, recuerden entonces los tallos sin pelos de Amaranthus palmeri versus los tallos con pelos de Amaranthus híbridos, las hojas lanceoladas con la espinita en la punta, en el caso de palmeri, y en el caso del híbridus, la hendidura bien marcada, la espinita prácticamente imperceptible o a veces ausente, que es el caso de Amaranthus híbridus. Otras especies que podemos encontrar de la misma familia, que también se caracterizan por ser tolerantes al glifosato, y es por eso que las seleccionamos, es el caso de las gonfrenas. En el caso de las gonfrenas vamos a ver dos gonfrenas. Una que es la gonfrena perenne, que es la que se ve acá en la foto, que está distribuida en el centro, en el NEA, en el NOA. Es una especie que la bibliografía dice que tiene xylopodio, que es un órgano que le permite propagarse y perennizarse. Es una especie que tiene tallos cilíndricos, pubescentes, engrosados, las hojas opuestas, y esa coloración rojiza es característica de esta especie. La inflorescencia de un color blanquecino también es característica y me sirve para diferenciarla de otras gonfrenas. La emergencia de esta especie se produce desde septiembre de xylopodio, porque justamente el xylopodio es un órgano que le permite vegetar, que le permite emerger, brotar, con condiciones menos exigentes, tanto de temperatura como de humedad, en cuanto a que si nosotros queremos esperarla de semilla, eso recién va a ocurrir desde octubre en adelante. Estas son fotos de la misma especie en estadios vegetativos un poco más avanzados. Esto nos muestra su desarrollo radicular, el xylopodio, y bueno, es un problema creciente, sobre todo en el centro de Córdoba, centro noroeste de Santa Fe y suroeste de Santiago del Estero. Flujo de emergencia, al igual que muchas otras especies, por ejemplo en la zona NEA, la encontramos a partir de septiembre en adelante, y cabe destacar que al ser una especie perenne, habrá diferentes momentos distintos al de los flujos de emergencia, en los cuales habrá que tenerla en cuenta para un manejo adecuado de la misma. Como dice ahí, mediados de septiembre hasta principios de noviembre están concentrados el 60% del total emergido, lo cual es un dato muy importante a la hora de diseñar diferentes estrategias para el control exitoso de la misma, mientras que en febrero-marzo se registra el 30% de las emergencias restantes de toda la campaña o de todo el ciclo. La otra especie, que también es una gonfrena, que por lo general es la otra especie a tener en cuenta, es gonfrena pulchela, con nombres comunes iguales a los de la especie anterior, siempre viva del campo, yerba del ciervo. ¿Qué característica tiene esta especie?
Si yo miro esta plántula, la plántula es distinta, las hojas son más angostas, las láminas son más angostas, más alargadas, por lo general no tiene esa coloración rojiza en la base. También es una especie de difícil control con glifosato. Cuando llega a estadios reproductivos avanzados, observen el paisaje, las flores son de un color rosado característico, distinta a la anterior, que eran de un color más bien blanquecino, color mate, natural. Los flujos de emergencia sí son bastante similares al caso de la Gomphrena perennis, es decir, que podemos decir que ocurren desde septiembre en adelante, por ejemplo en el caso de la zona de Córdoba. Cambiando radicalmente de familia, les voy a mencionar solamente esta especie que pertenece a la familia de las brasicáceas, que también tiene denunciados biotipos resistentes, y es el Raphanus sativus, conocido como nabón. La flor de color morado es muy característica, es una especie portereta, ramificada, en el mejor de los casos puede estar midiendo hasta 1 metro de altura cuando tiene buen desarrollo. Es una especie que cumple con la mayoría de las brasicáceas, con los cotiledones en forma de corazón, acorazonados. Por ahí es muy difícil distinguir entre las brasicáceas porque simplemente se diferencian entre cotiledones más grandes, más chicos, con hendidura más marcada o menos marcada, pero por ahí es más difícil diferenciarlos. Cuando la planta está en estadios vegetativos un poquito más avanzados, forma estas hojas que tienen varios segmentos bastante marcados, y por ahí cuando la planta está en estadios vegetativos muy avanzados, ya llega a estadios reproductivos, por ahí a veces los tallos toman unos tintes rosados o rojizos, depende o no si la planta censa a condiciones de mayor o de menor estrés. Los flujos de emergencia. Esta especie se caracteriza por tener un montón de flujos de emergencia. En teoría es una especie estival, pero por lo menos nosotros en zona NOA hemos registrado flujos de emergencia hasta en pleno invierno, muchísimos flujos de emergencia, lo que por ahí explica un poco el éxito de la especie en este sistema. Otra especie, otro género de malezas problemáticas es el que se observa acá en esta foto. Esta especie, que también es tolerante al glifosato, y también se habla de que tiene tolerancia a herbicidas de contacto, principalmente cuando está en estadios vegetativos avanzados, pertenece a la familia Rubiaceae, es una especie perenne, es una especie que presenta silopodio y que se conoce como Borreria eryngioides, pero que en el gran grupo pasa como con los clorios, o sea, se habla de las borrerias, cuando en realidad hay no solamente especies del mismo género, sino que también hay otros géneros que tienen una morfología bastante similar. En el caso de esta borreria, que es la Borreria eryngioides, la plántula tiene esta morfología característica con las hojas opuestas. En el caso específico de Borreria eryngioides, una de las características que tiene es que no tiende a ramificar demasiado y que las flores son más bien pequeñas, al igual que todas las borrerias problemáticas. ¿Qué quiero que se lleven? Que tiene el tallo tetrágono, es decir, como si tuviera 4 lados del tallo. Es una especie que no ramifica mucho, y en este caso con inflorescencias pequeñas, y que si yo quiero arrancarla a plantas que estén en estadios reproductivos, me va a costar arrancarla justamente por el desarrollo radicular bastante importante de este tipo de especies. Lo mismo pasa, y bueno, con respecto a los flujos de emergencia, por ahí es mucho más difícil diferenciar la emergencia o digamos la aparición de la especie a partir de origen sexual que de origen asexual. Es una especie que en donde las semillas encuentran las condiciones ideales para germinar en la época primavero-estival, pero también en nuestra zona se han registrado flujos de emergencia en la época otoño-invernal. Y en el caso de esta especie, Borreria eryngioides, y ya me adelanto un poquito, es una especie en donde el éxito o la viabilidad de generar nuevas plantas a partir de semillas es mucho más alto que en el caso de la otra especie popularmente conocida, que es Borreria spinosa,
o conocida también como Borreria densiflora. Borreria espinosa igual a Borreria densiflora, es la misma especie. Esta también es perenne, también es tolerante al glifosato, también es tolerante a herbicidas de contacto, también posee silopodio. Una de las pocas diferencias que tiene con la anterior es que esta ramifica mucho, tiene un formato, una forma más bien de una mata globosa, tiene las inflorescencias mucho más grandes, mucho más formadas, y también, al igual que la anterior, tiene los tallos tetrágonos, es decir, con 4 lados, y tiene el silopodio. Flujo de emergencia, como les dije siempre, por lo general, en el NEA o en el centro, ustedes van a encontrar flujos de emergencia, o registros de flujos de emergencia desde épocas más tempranas. De este tipo de especies, vale la pena recalcar la importancia de la generación nuevamente de la biomasa aérea de la planta a partir de su órgano de reserva, que en este caso es un silopodio. Otra especie que vale la pena mencionar era esta malvácea. Dentro del género Malvasia, dentro de la familia Malvasia hay un montón de especies, pero esta especie, que es Pharalcea bonariensis, es una especie que también es de muy difícil control, especialmente por la época en la que se produce la emergencia y porque tiene capacidad de rebrote. Esta especie, cuando recién está apareciendo, cuando está en estadios vegetativos muy tempranos, tiene los márgenes de las hojas crenadas, con pequeños, esto que yo les estoy marcando acá, margen crenado, quiere decir ondulado, con pequeñas ondulaciones. Es muy característico cuando ya está en estadios vegetativos un poquito más avanzados, pero cuando es muy temprano, cuando recién emerge la plántula, esos bordes no están bien marcados. Cuando la plántula ya es una planta adulta, lo característico y lo que sirve para diferenciarlo de otros géneros, como por ejemplo Sida, es que las hojas y el tallo son opacos, justamente porque tiene mucha pilosidad. Los flujos de emergencia tienen flujo de emergencia en el periodo estival, pero también en nuestra zona se registraron flujos de emergencia en el periodo otoño-invernal. Otra especie que también prácticamente en la zona norte del país se encuentra prácticamente todo el año, mientras que en la zona sur y centro tiene como momentos de aparición más marcados, más otoño-invernales, es el caso del Cardus. Uno de sus representantes del género Cardus es Cardus tuermeri, que es una especie que al estado de plántula es fácilmente identificable porque tiene los cotiledones gorditos, anchos, y las primeras hojas desarrollan esos márgenes como con espinitas. Y después la planta, a medida que se va desarrollando, al igual que un montón de asteráceas, desarrolla los márgenes esos con más espinas, más hendidos, comunes y característicos, formando rosetas, que es muy común de muchas especies de esta familia. Como les decía, los flujos de emergencia, si bien nosotros tenemos flujos de emergencia, desde diciembre en adelante tenemos registrados diciembre, enero, febrero, marzo, abril, siendo que, como les decía, para este tipo de especies, en la zona centro y en la zona sur del país, los flujos de emergencia son más bien concentrados en esta época del año. Otra de las especies, y ya casi finalizando con la presentación, que no quería dejar de mencionar, era el caso de rama negra. Rama negra también es otra asterácea que es de emergencia otoño-invernal. Una de las especies más conocidas es Conisa bonariensis, es una especie que tiene un montón de casos denunciados por resistencia, no solamente al glifosato, sino también a ALS. Es una especie que cuando está en estadio de plántulas no tiene los márgenes bien marcados, pero a medida que va creciendo, que se va desarrollando, esos márgenes se vuelven más marcados, y como toda asterácea, cuando está en estadios vegetativos más avanzados, es cuando forma la roseta y luego da lugar a la inflorescencia. Esta especie, este gráfico de dinámica de emergencia muestra claramente cómo esta especie tiene los flujos de emergencia más tardes con respecto, por ejemplo, a zonas como la nuestra. Pero vale la aclaración que en el caso puntual de la rama negra,
por lo general los flujos más exitosos de emergencia en nuestra zona son los que se desarrollan en julio-agosto. Si bien se la ve desde temprano, pero los flujos que más prosperan son estos que se desarrollan en los meses de julio-agosto. Creo que esta es la penúltima especie que les presento. Esta es Bouleusia incana, conocida como perejilillo. Es fácilmente reconocible, tiene un aspecto, es una planta herbácea, es de emergencia otoño-invernal, es una especie pequeña, no crece más allá de 40 centímetros de altura, es muy común verla asociada, por ejemplo, al cultivo de trigo. Sus cotiledones forman una V muy característica. Las hojas tienen, cuando la plántula se desarrolla un poquito más, y ese carácter lo mantiene hasta el estadio reproductivo, es las hojitas con los lóbulos bien marcados. Es una especie que también, al igual que por ejemplo que un cardo, que al igual que la rama negra, comienzan con flujos de emergencia desde febrero o marzo en adelante. Y en otras zonas del país, como por ejemplo Córdoba y hacia el sur, los flujos de emergencia están un poquito más corridos en el tiempo, y está siempre asociada a esta otra especie que les muestro acá, que es Parietaria débiles, conocida como cucha, yoyito de la pared, que es una especie que no le gusta el laboreo, por eso está bien adaptada a la siembra directa. Es una especie que se propaga por semilla, que también, al igual que el gran grupo de especies que les mostré, es tolerante a herbicidas hormonales y al glifosato, y que siempre se le encuentra asociada con la especie anterior. No voy a ahondar mucho en las características, no quería dejar de mencionarla, porque como ustedes pueden observar, es fácilmente identificable, tiene los cotiledones en forma urubicular, o como se diría más comúnmente, en forma de manzanita. Las hojas verdaderas tienen una forma más bien ovado triangular, pero es una especie que es muy fácilmente, reconocible en el medio. Los flujos de emergencia, al igual que como las otras que les venía mostrando, son tempranos en nuestro caso, y un poco más tardíos en el caso de ustedes. Y creo que esta sí es la última, en el caso de Sonchus oleraceo. No quería dejar de mencionar esta otra especie que es muy importante, principalmente en esta época del año, otoño-invernal, y rápidamente voy a pasar a mostrarles fotos al estadio de plántulas. Acá se observan los cotiledones, que son ovados, las primeras hojitas que tienen esas espinitas muy características, en estadios vegetativos avanzados, las hojas que son abrazadoras, hojas superiores abrazadoras, hojas bien partidas, que son muy características de esta especie. Los flujos de emergencia, nuevamente muy similar a lo que veníamos viendo con respecto a las otras otoño-invernales, muy, en nuestro caso, en el NOA, a partir de febrero, ya visibles. En el caso de la zona NEA o de la zona centro, del sur del país, a partir de marzo en adelante. Y bueno, esa era la última especie que quería mostrarles, y quería hacer como un breve resumen antes de finalizar la charla, que me imagino que fue un poquito pesada, porque es un tema bastante pesado, pero que vale la pena prestar atención porque nos ayuda a tomar buenas decisiones. Es que es muy importante el cómo, tener en cuenta los caracteres de diferenciación, los diferentes caracteres vegetativos que me ayudan a distinguir las diferentes especies, tener en cuenta aquellas especies, por ejemplo, que poseen silopodio, como en el caso de las borreria, porque es algo que me va a servir para poder diferenciar herramientas de manejo, como por ejemplo, con respecto a otras especies como el cardo, en donde la principal virtud del cardo es la cantidad de flujos de emergencia que tiene, que hacen que sean, que hace que yo tenga que tener en cuenta otras características para poder elegir una herramienta adecuada para controlarla. También es importante el cuándo. El cuándo me va a ayudar a decidir o a tener presente en qué momento del año, en qué cultivo voy a tener que tener presente qué tipo de maleza. Por ejemplo, si yo hablo de una leucina, un urocloa, una equinocloa, yo sabré que la tendré que tener presente desde octubre, noviembre, diciembre en adelante. Pero si yo hablo, por ejemplo, de una coniza, o hablo, por ejemplo, de un cloris, en el periodo otoño-invernal, estas especies van a llevar mi atención. Y por supuesto que los rebrotes, tener en cuenta el desarrollo de rebrotes, en el caso de las perennes, también es importante. Ese es el cuándo. Simplemente acá les dejo un slide con un montón de imágenes de estas diferentes plántulas, y solamente para así focalizar en cosas puntuales,
Recuerden, por ejemplo, que vimos un Chloris elata, que tenía un mechón de pelos característico, muy sobresaliente, y que los Chloris se caracterizan porque tienen 2 aristas, distinto a los tricloris que tienen 3 o más aristas. Recuerden también que vimos, por ejemplo, en el caso del Chloris virgata, en donde la plántula es totalmente diferente al caso de un Chloris elata, porque el virgata no tiene ese mechón de pelo característico, pero que a su vez lo puedo confundir, por ejemplo, con el Leucine, pero recuerden que el Leucine no tiene esa base rojiza. A su vez, acá tengo, por ejemplo, Urocloa, miren, una foto de un montón de emergencias de Urocloa versus de Leucine. La morfología de la plántula es distinta, Urocloa es gordita, el Leucine es más bien alargada, rectangular. No olviden que también dijimos, por ejemplo, que Echinocloa colonna no tiene lígula, no tiene aurícula, no tiene pelos. No olviden también, por ejemplo, otro carácter distintivo, por ejemplo, para sacar las digitarias, que es el hecho de que tienen una lígula bastante prominente, bien pronunciada, como una uña larga. Y la otra especie de gramínea anual que me quedaría es el caso, por ejemplo, de esta, que es Leptocloa panicia, que es el pasto moro, que es esa manchita de color violácea, donde nace la lámina y termina la vaina. Y después, bueno, después tenemos las latifoliadas, que sí son más fáciles de identificar, pero en donde, por ejemplo, los caracteres de la forma de los cotiledones, la presencia y la ausencia de pelo, la disposición de las hojas, nos va a ayudar a identificarla en estadios tempranos. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, atenta a alguna pregunta que surja. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Muy completa la charla, muchos conceptos. En referencia a eso, le recuerdo a la audiencia que como hay mucho contenido hoy, pueden repasar y cuantas veces quieran la charla, va a quedar disponible en la biblioteca de Agroconsultas, porque bueno, hay muchos, sobre todo tips prácticos que supongo que les van a venir muy bien. Así que bueno, Karina, si te parece, vamos a pasar al espacio de consultas. A todos aquellos que se quieran sumar, los invitamos a leer el código QR o a hacer clic en el link que les vamos a pegar abajo en los comentarios, debajo del reproductor. Luego de una muy breve tanda publicitaria, los esperamos con Karina para que ella responda a sus consultas. Así que bueno, de nuevo, Karina, muchas gracias. Y bueno, y gracias a la Facultad de Agronomía de la UBA nuevamente. Además, antes de pasar al espacio de consultas, les quiero recordar que Karina es experta en nuestro sitio, con lo cual pueden ingresar a agroconsultasonline.com.ar, ir al menú Consultar a expertos y buscar a Karina en el listado de profesionales que responden sin costo sus consultas. Y además, aprovecho a agradecer a las empresas que nos acompañan hoy. Enlist de Corteva, Summit Agro y Rizospray Extremo de Rizobacter. Llegó el momento que muchos estábamos esperando. Después de años de investigación y de trabajo colaborativo con toda la cadena productiva, Corteva presenta una nueva forma de hacer agricultura, donde aquello que necesitemos para poder vivir sea cada vez más abundante y más sostenible. Llegó Sistema Enlist, una red de soluciones para el campo, pensada para cuidar los cultivos, integrando nuevas tecnologías de manera consciente y sostenible, con la comunidad y el medio ambiente. Sistema Enlist. Llegamos a un mejor futuro.